Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en los programas abiertos de Executive Education que ofertamos desde la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. En nombre de la Facultad de Administración, es un placer darles la bienvenida a este webinar que vamos a tener el día de hoy sobre el panorama geopolítico actual entre retos e incertidumbre. Este webinar es una invitación muy especial que hoy les extendió el programa de alta gerencia internacional, que es una formación pionera que tenemos en este momento en programas abiertos. Me gustaría contarles antes de comenzar que este webinar se titula El panorama geopolítico actual entre retos e incertidumbre. Nos va a estar acompañando el profesor Andrés Mejía. Les quiero contar un poco acerca del profesor Andrés para que lo conozcan. Profesor Andrés es consultor y analista político, es especializado en entorno político de negocios y mercados. Además de esto, fue investigador del Instituto Libertad y Progreso y posteriormente del Instituto de Ciencia Política. También fue director de análisis y estrategia de Desmarginalizar. Además de lo anterior, ha sido consultor del entorno político colombiano para organizaciones como Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Citigroup y varios fondos internacionales. Actualmente es panelista del programa Mañanas Blue de Blue Radio y es uno de los profesores que también nos acompaña en la formación de alta gerencia internacional. Para contarles un poco sobre la dinámica que vamos a manejar en este webinar, ya en un momento le voy a dar la palabra al profesor Andrés para que comience con su charla, que va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Posterior a esta charla nos va a acompañar el director de programas abiertos, Jaime Marín, que les va a contar acerca de la formación de alta gerencia internacional para que la conozcan mucho mejor y se animan también a acompañarnos. La idea es que a la par que vamos desarrollando tanto la charla como la presentación de la formación, ustedes puedan ir registrando sus dudas en el chat, tanto de la charla del profesor Andrés, como si de pronto tienen alguna duda sobre la formación, están interesados en conocer un poco más, para que al final, en los minutos que nos queden hasta las 7 de la noche, podamos dar respuesta a estas preguntas. Entonces, sin más, bienvenidos de nuevo, bienvenido profesor Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ya dejo de compartir mi pantalla para que podamos comenzar. Angie, muchas gracias a ti, a todas y todas las personas que están hoy con nosotros, a todas y todos los que están hoy con nosotros, muchas gracias por acoger esta invitación, por venir a conversar con nosotros esta tarde sobre estos temas que son absolutamente del interés de todos. Toda reflexión sobre los conflictos humanos, toda reflexión sobre la manera como se establecen y se rompen los equilibrios humanos, toda reflexión sobre esas relaciones, sobre su crecimiento, sobre su auge, sobre su éxito, sobre su estabilidad, sobre su ruptura, es decir, sobre la paz y el conflicto, todas esas relaciones se remiten en último término, y este es el mensaje con el que yo muy especialmente quiero empezar. Todas esas reflexiones se refieren en último término a una reflexión sobre quiénes somos nosotros, sobre cómo actuamos, sobre qué nos motiva a actuar en uno u otro sentido, por qué somos agresivos, por qué somos violentos, por qué si la paz y el intercambio y la concordia y la armonía son el estado ideal de nuestras relaciones, y creo que nadie lo puede negar, ¿por qué aún así la humanidad no puede evitar entrar de cuando en cuando en desequilibrios muy graves que terminan en enfrentamientos, rivalidades, guerras, muerte, destrucción, sangre, etcétera? Esto que acabo de decir, que lo acabo de decir de manera un poco dramática, probablemente aplicado al nivel de los países, de los bloques, de la geopolítica, es también perfectamente aplicable a las organizaciones, a unidades humanas y sociales un poco más pequeñas, porque entre todas ellas, e incluso entre las personas, porque la realidad de nuestra vida juntos, la realidad de esa base fundamental que es que todos estamos juntos y entramos en relaciones unos con otros y unas con otras todo el tiempo para tratar de satisfacer nuestras necesidades y para tratar de vivir juntos, la realidad fundamental es que los seres humanos todo el tiempo buscamos el equilibrio, pero a veces, como quiero ilustrar con esta imagen que remite, por supuesto, a un relato de profunda importancia simbólica,
que es el relato bíblico del primer asesinato, de acuerdo con la narrativa bíblica, de Caín matando a Abel, los equilibrios humanos se rompen a nivel individual, se rompen a nivel familiar, se rompen a nivel social, se rompen a nivel organizacional, se rompen a nivel de sociedades y de países. Vamos a hablar de geopolítica, pero no vamos a hacer simplemente un resumen de las noticias que ustedes pueden encontrar en cualquiera de las muchas fuentes informativas a las que tenemos acceso hoy, sino que yo quiero, con la ayuda de todas y todos los que están acá, que reflexionemos sobre cuáles son los aspectos profundos en esa naturaleza humana nuestra que están causando que en este momento ya no estamos tanto iniciando el año, pero más o menos iniciando el año 2023 en un panorama que desde muchos puntos de vista es de incertidumbre, es de dolor, es de temores y es de expectativas. Esta primera imagen que comparto con ustedes remite naturalmente, como se lo imaginarán, al conflicto de Ucrania, a la guerra que está sucediendo en Ucrania, una guerra en Europa del Este, justo cuando venimos de una época en la cual se creía que este tipo de acontecimientos iban a quedar en el pasado. Muchos lo creímos, muchos lo creyeron. Cuando yo era un poco más joven, y ya hablaremos más de eso, veníamos de un gran entusiasmo, veíamos a la humanidad un poco transitar hacia un estado de concordia global. La globalización, ya nos podemos ver las caras los unos a los otros. Yo me siento igual de hermano de mi vecino que de una persona que vive en Singapur, o que de una persona que vive en Sudáfrica, o que una persona que vive en Ucrania. Se suponía, y ya hablaremos de eso porque es nuestra convocatoria central, que en un escenario así, este tipo de cosas no iban a suceder. Este tipo de cosas como las que estamos viendo, una guerra con profundas heridas de devastación humana y material en Europa del Este. Y empieza el año también, esta naturalmente es tal vez la noticia internacional fundamental, o el acontecimiento internacional fundamental del inicio de este año. Pero inicia este año también con un episodio que podríamos llamar cómico militar o cómico bélico, que es el de aquellos globos que, como ustedes recordarán, a principios del año, en varias ocasiones, mes de febrero, fueron detectados sobrevolando diferentes partes del territorio de América del Norte, en Alaska, en Canadá, y muy especialmente, porque fue el primer caso y fue el que generó toda la atención sobre este tema, sobre el territorio continental de Estados Unidos, entrando por el noroeste del país, por los estados de Idaho, Montana, etcétera, cruzando en una especie de diagonal todo el país, mientras todo el mundo lo veía, lo fotografiaba, etcétera, para ser finalmente derribado en las afueras de la costa de Carolina del Sur, con unas repercusiones políticas importantes, porque no olvidemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, como efecto directo de este incidente del globo, cancela una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y China, quien se supone, y que bueno, pues que se sabe, es el autor, por así decirlo, de este tipo de vuelos y sobrevuelos, aunque China alega que son de carácter y de naturaleza civil y pacífica. Sin embargo, la magnitud del incidente, que hoy muchos observadores fríos, consideran que fue un poco exagerada, la magnitud de ese incidente nos deja ver la magnitud de las tensiones subyacentes. Es como cuando uno tiene una relación con una persona que es una relación tan absolutamente tensa que el más mínimo comentario, la más mínima mirada, el más pequeño incidente desata una reacción que en términos normales no se habría producido. Y allí tenemos entonces a China y Estados Unidos como grandes, permítanme el uso de la expresión, potencias económicas, científicas, tecnológicas y muy especialmente militares, entrando cada vez en un grado de mayor tensión alrededor de una gran cantidad de temas, alrededor de una gran cantidad de episodios. El espionaje, el monitoreo, el espionaje industrial y tecnológico, la isla de Taiwán, que como ustedes saben tiene un estatus especial porque no es reconocida como un país, China la reclama
como parte legítima de su territorio, y hay todo un creciente nerviosismo acerca de cómo se vaya a desarrollar eso, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver acá, en esta fotografía muy elegante del presidente de los Estados Unidos firmando, el presidente de Estados Unidos muy rápidamente escalando una política de carácter económico, de carácter regulatorio en el tema del comercio internacional para tratar de privar a China, o por lo menos de frenarle su desarrollo tecnológico en áreas de alta tecnología, como los semiconductores, etcétera. Porque esto ya es absolutamente claro que la relación entre Estados Unidos y China, que hace 20, 30 años, todos veíamos con el mayor optimismo. Yo quiero insistir en esto porque muy probablemente en este grupo hay personas muy jóvenes que no vivieron ese optimismo de los 80 cuando China se empezó a abrir al capitalismo y a la internacionalización, de los 90 y de los años 2000 cuando esto fue todavía más intenso y parecía claro y parecía inminente que China iba a ser un gran actor de la mano de las otras grandes potencias del mundo en el escenario económico y civil internacional. Pues ahora la relación entre Estados Unidos y China pasó de ser una relación de cooperación, a ser una relación de rivalidad, a ser una relación ya de franco enfrentamiento. Y Estados Unidos, por su parte, insisto, y por eso esta imagen del presidente de Estados Unidos firmando probablemente un decreto, una resolución, una orden ejecutiva en la cual escala esas maniobras para tratar de privar a China de parte de su desarrollo tecnológico. Vemos entonces un mundo en el inicio de este año lleno pues de todos los problemas que conocemos en todas las demás partes del mundo, pero en el que fundamentalmente estamos viendo un conflicto ya abierto y supremamente sangriento y doloroso, y unas tensiones que escalan entre dos países que, pues no nos llamemos a engaños, su capacidad y su poderío es tan grande que un conflicto entre ellos dos inevitablemente sería de naturaleza global. Ahora mi pregunta: ¿por qué todo esto nos parece raro? ¿Por qué esto, que si ustedes se ponen a pensar en la historia de la humanidad, siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, hacia atrás, es más o menos lo normal, es más o menos la normalidad de las relaciones entre potencias y entre países, la rivalidad, el enfrentamiento, las guerras, etcétera? ¿Por qué a nosotros nos parece raro? ¿Por qué estamos sentados un martes a las 6 de la tarde hablando de eso? ¿Será que nos parece raro porque nuestras generaciones, y en particular incluyo la mía, miren, yo llegué a la época de los vientos de cambio por allá en los 90, cuando estaba llegando también a la mayoría de edad, nuestras generaciones creyeron y se confiaron, nos confiamos demasiado en lo que en adelante voy a denominar un ideal liberal de orden mundial que nos prometía de alguna manera paz, que nos prometía de alguna manera progreso, que nos prometía de alguna manera prosperidad económica, en la medida en que, y todo esto condicionado a que los lazos de intercambio, los lazos de interdependencia y los lazos de cooperación entre los países del mundo fueran cada vez más estrechos. Ese es el sueño liberal que viene. ¿Y por qué lo llamo liberal? Porque está asociado en sus premisas metodológicas, en sus premisas filosóficas, en su proceso de formación como idea por allá en el siglo XVIII, siglo XIX, años 1700, 1800, está asociado con el surgimiento de la filosofía política que llamamos liberal, muy centrada en el individuo y sus derechos y muy centrada en la idea de que la cooperación libre, el intercambio libre entre individuos no solamente produce progreso, todos estamos mejor económicamente si intercambiamos cosas que podemos producir y que podemos darles a los demás, sino que también produce la paz. Porque si todos estamos unidos por relaciones de intercambio, nadie tiene un incentivo para atacar a los demás. Yo no tengo por qué ir a matar a la persona que me vende la comida si yo necesito comer. Yo no tengo por qué ir a matar la persona que me compra lo que yo produzco si yo necesito que me lo compren. Ese es el ideal liberal y probablemente por allá, año 1990, 1991, piensen en ello, caída del muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética, China viene en una temporada ya
franca de fuertes reformas hacia el mercado y el capitalismo, era inevitable caer en este optimismo. Todos caímos, canciones de Scorpions, vientos de cambio, etcétera. Probablemente nos confiamos demasiado en ese orden. Insisto, un orden y un ideal de acuerdo con el cual las relaciones del intercambio, las relaciones que se crean en el intercambio entre todos, generan incentivos para que no haya agresión. Esto por allá, en las épocas de los orígenes del liberalismo filosófico, a esto se le daban nombres como el dulce comercio, el dulce commerce o gentle commerce, que significa exactamente eso. Es la idea de que si yo estoy unido por relaciones de intercambio con otras contrapartes, yo no voy a tener ningún incentivo de actuar en contra de esas contrapartes. De ellas dependo, de ellas obtengo lo que necesito y a ellas les doy lo que ellas necesitan. Eso, en principio, parece bastante razonable. Parece bastante razonable si lo miramos desde una perspectiva en la cual los incentivos que nos mueven a actuar a los seres humanos, los incentivos que hacen que giremos nuestro comportamiento en un sentido u otro, son pura y clásicamente incentivos de lo que se llama acción racional. Es decir, que yo siempre voy a obrar tratando de qué, y a través de un cálculo racional, tratando de obtener la maximización de lo que me conviene a mí, de lo que me beneficia a mí. Y entonces ese orden liberal basado en esa idea, como los países y los individuos van a actuar, van a decidir con un cálculo racional en el cual van a encontrar qué les conviene y qué no les conviene, y van naturalmente a preferir lo que les conviene, y lo que les conviene es mantener las relaciones de intercambio con nosotros, se establece ese ideal. Miren, ese ideal está muy condensado en una obra que es bastante importante, que ustedes, todas y todos los presentes, seguramente la han oído nombrar muchísimas veces y cuya lectura es absolutamente fascinante, que es la obra que se considera fundacional de la ciencia económica, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, de 1776. Primer punto: la división del trabajo multiplica los poderes productivos de la sociedad. Si yo me dedico a dar charlas y clases en programas como estos y voy a donde otras personas a comprarles a ellos el pan, la cebolla, el agua, el café, lo que ellos producen, y cada uno se especializa en algo, eso multiplica la capacidad de la productividad de la sociedad. Yo puedo estar aquí con ustedes conversando sobre estos temas, que es lo que se supone yo sé hacer, en vez de estar cultivando café para poder tomar mañana, en vez de estar ordeñando vacas para tener leche, en vez de estar haciendo pan para poder comer mañana. La división del trabajo, sin embargo, tiene un límite. Y ese límite, dice Adam Smith, es el tamaño, el alcance del mercado. Eso quiere decir que en la medida en que el mercado sea mayor, si somos un mercado de apenas 4 o 5 personas o de este barrio, es probable que no haya lugar a mucha división del trabajo y a que cada uno le toque hacer muchas cosas. Pero si estamos hablando de un mercado mundial, la división del trabajo, el ámbito para la división del trabajo es enorme, casi infinito, de modo que cada cual se puede especializar, cada cual se puede dedicar a saberle hacer lo que hace. Viene el intercambio, como todos intercambiamos, entonces estamos unidos por esas relaciones. Conclusión: por lo tanto, mientras mayor sea la extensión, el ámbito del mercado, son mayores las posibilidades de aumentar la capacidad productiva de la sociedad, de involucrarnos en relaciones de intercambio y en esa medida de vivir en paz unos con otros. Esto probablemente sea el fundamento filosófico de la fe en aquello que llamamos o llamábamos, tal vez llamamos porque, como podrán observar, el término ha caído un poco en desuso, globalización. Miren lo que estoy diciendo: mayor extensión del mercado, mayor posibilidad de división del trabajo, prosperidad, capacidad productiva de la sociedad, de modo que si el mercado tiene una escala mundial, allá es que vamos a llegar. Entonces, mercado mundial, alcance mundial de las posibilidades del intercambio, globalización, alto nivel de especialización y división del trabajo, racionalidad económica en las decisiones. Si yo estoy pensando a quién le compro algo, el único criterio
que utilizo para tomar esa decisión es un criterio de racionalidad económica, tanto como persona como país. Entonces, si yo pienso, en teoría, de acuerdo con este ideal, si yo estoy pensando a quién le compro el pan que yo necesito para comer mañana, yo no estoy pensando en si esa persona es o no de mi misma religión, si esa persona nació o no nació en la misma ciudad en que yo nací, por tanto tenga o no simpatía con él. Ese tipo de criterios, yo pienso en quién me puede vender el mejor pan a mejor precio, es decir, criterios de racionalidad económica. Y así los países, las empresas, los mercados, en esa visión liberal de las cosas, tomarían sus decisiones de compra, de adquisición de suministro únicamente con criterios de racionalidad económica. De modo que si yo decido comprar, por ejemplo, elementos de alta tecnología para que mi economía pueda salir adelante, yo no voy a pensar en que si al país al que se lo compro es amigo o enemigo, si comparte o no comparte mi mismo sistema político, si tiene o no una cultura parecida a la nuestra, si se entienden entre mandatarios o no. Pienso en quién me puede vender lo mejor de lo que necesito al mejor precio. Ese es el ideal liberal de las relaciones de intercambio que produce, insisto, y vuelvo a repetir, la idea de que si todos estamos interconectados, nadie tiene interés ni nadie tendría entonces una intención de hacerle daño a los demás. Pero entonces la realidad nos golpea. Y estas dos fotografías que tengo allí no son los únicos elementos de la realidad que nos golpea, por supuesto. El mundo es mucho más complejo. Estos son probablemente los que de manera más clara y prominente han figurado en la actualidad reciente. Rusia, China, de alguna manera desviándose de ese ideal o mostrándonos que ese ideal no corresponde a la realidad, o al menos no en todos los casos. Entonces aquí ustedes tienen a Vladimir Putin. Esa fotografía que ustedes pueden ver allí corresponde al día que Vladimir Putin, mediante un discurso con un lenguaje bastante agresivo, anunció el inicio de lo que nosotros llamamos la invasión a Ucrania y en Rusia llaman la operación, o llamaban la operación militar especial en una región del país. ¿Y por qué digo con un tono bastante agresivo? Porque parte del discurso al cual corresponde esta fotografía, en parte de ese discurso, Vladimir Putin advierte a todos los demás países que no va a vacilar en utilizar todos los mecanismos de fuerza que estén a su alcance para repeler la intromisión de cualquier persona que quiera interponerse o de cualquier nación que quiera interponerse en su camino en Ucrania. Y por el otro lado, tenemos a China, que como ustedes saben, es un jugador de mucho más peso, inclusive en muchos términos, que Rusia en el mundo. China es una economía muchísimo más grande, muchísimo más desarrollada. Es un país con una población enorme y que ha alcanzado unos niveles de desarrollo gigantescos y que tiene, como vamos a ver más adelante, una interrelación económica con el resto del mundo mucho más intensa. Y la figura cimera que está en esa fotografía es la figura de Xi Jinping, que es la persona que hoy por hoy lidera el gobierno de China y cuyo ascenso al poder y en particular los mecanismos mediante los cuales ha consolidado el poder y las actitudes que han seguido a esa consolidación han constituido una desviación supremamente significativa con respecto a la trayectoria que tenía China desde aquellas épocas de las que les hablaba ahora, cuando, por ejemplo, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping dice necesitamos adoptar los elementos del capitalismo de mercado libre para que esta economía crezca, manteniendo, por supuesto, muchos otros elementos de control estatal, pero necesitamos aquí introducir mercados, empresa privada, y para ello necesitamos un tipo de gobierno mucho más amigable con esas instituciones. Vienen las reformas y ahora estamos viendo una especie de proceso de contrarreforma del cual ya vamos a hablar. De modo que, así como de bonito les recité lo que es el ideario liberal de las relaciones entre países, les estoy mostrando aquí el golpe que nos está dando la realidad y que nos obliga a reflexionar qué está mal, qué falla en ese ideario liberal. Y miren, esto no es únicamente una tertulia filosófica. El ideario liberal fue la base de gran parte de nuestra política exterior, digo nuestra política exterior de la mayoría de países del mundo, durante los años 90, durante los años 2000, con significativas desviaciones, lo sé,
pero por lo menos en términos nominales esa era la base, de modo que esta reflexión que estamos haciendo aquí tiene consecuencias operativas concretas. Y cuando yo pienso que está mal en ese ideario liberal, que presume que los seres humanos actuamos movidos únicamente por criterios de racionalidad, recuerdo a quien tal vez, es mi pensador político favorito, autor de uno de los libros, en mi concepto, más brillantes que se han escrito en la historia de la humanidad, más brillantes y más incomprendidos porque todo el mundo habla de él diciendo cosas que ese libro no dice, que es Leviatán, de Thomas Hobbes, publicado en 1651. Naturalmente yo no estoy de acuerdo con todas las conclusiones a las que el autor llega aquí, pero considero que el análisis y el camino que los llevan a esas conclusiones es el camino que necesitamos tomar si queremos entender qué es lo que está fallando en ese orden internacional o en ese ideal internacional liberal. Y básicamente, si ustedes emprenden ese camino del Leviatán de Thomas Hobbes, que por cierto es una lectura maravillosa, es un libro muy grande, pero uno se lee las primeras partes y básicamente ahí está esta teoría política. Él comienza con una descripción de lo que somos los seres humanos, de cómo actuamos y cómo pensamos los seres humanos. Y en esa descripción de los seres humanos hay, por supuesto, elementos como los que ya explicaba de racionalidad, que son elementos que nos predisponen a la cooperación, que nos predisponen a la concordia, que nos predisponen al intercambio, que nos predisponen a la armonía y en esa medida nos predisponen a que haya entre nosotros, tanto como personas, también como países, un equilibrio. Pero esa no es toda la historia. Da un paso más adelante Thomas Hobbes y dice, yo me doy cuenta que en los seres humanos, además de esos impulsos que nos mueven a cooperar y que nos mueven a estar juntos, también hay impulsos que de alguna manera pueden llevarnos a la ruptura de ese equilibrio. Como por ejemplo, el miedo. Todos los seres humanos hemos sentido miedo. Los líderes de la humanidad sienten miedo. Las naciones sienten miedo. Los pueblos sienten miedo. En ocasiones también sienten el deseo de competir. En ocasiones sienten el deseo de salir adelante por encima de otros. En ocasiones sienten también o son afectados también por prejuicios. O son, y esto en particular para muchos líderes es absolutamente cierto, son afectados por el deseo de lo que hoy llamaríamos, no sé, reputación, pero en esa época llamaban gloria. Todavía muchas de las acciones de los seres humanos, desde el más pequeño hasta el líder del país más poderoso, están motivadas y están encaminadas por la búsqueda de aquellas recompensas reputacionales que los autores de esta época llamaban gloria. Entre otras cosas, porque la gloria, es decir, esa reputación de ser grande, esa reputación de ser poderoso, es ella misma, como dice Thomas Hobbes, un elemento de poder. Y llegamos a la palabra mágica, y es que por una u otra razón, sea por miedo, sea por deseo de competir, sea porque somos precavidos y no queremos que nos pase nada malo, o sea porque queremos elevarnos y mostrar esa reputación, los seres humanos, tanto a nivel personal como a nivel de naciones, buscamos y tratamos de obtener, adquirir, conservar y expandir, en una u otra medida, poder, el poder. Dice Thomas Hobbes en el que para mí es el apartado fundamental de su obra, dice, en la naturaleza del ser humano encontramos tres principales causas para el enfrentamiento, es decir, para que ese equilibrio se rompa: la competencia, la precaución y el deseo de gloria. La precaución, ¿por qué? Porque la precaución es lo que me lleva a mí a anticiparme si yo creo que voy a ser atacado, si yo creo que voy a estar en peligro. Si yo creo que voy a estar en peligro, probablemente voy a buscar adquirir y usar el poder necesario para conjurar ese peligro. Y es así como esos equilibrios de los que hablábamos al principio, que se establecen entre los seres humanos por esos impulsos de cooperación y por esas decisiones racionales que nos llevan a juntarnos, también ese equilibrio se puede romper por estas razones que son tan humanas como lo anterior. Y si ustedes se ponen a ver,
Ese ideario liberal del que estábamos hablando antes no considera estas circunstancias, no considera para nada este tipo de incentivos. El rango de incentivos en el que están pensando quienes elaboran ese ideario liberal es un rango de incentivos supremamente limitado, que más o menos asume que los seres humanos pensamos únicamente en nuestro bienestar y tomamos decisiones racionalmente orientadas únicamente a nuestro bienestar, desconociendo todas estas otras dimensiones de nuestra naturaleza que muy probablemente son las que nos llevan a estos rompimientos de los equilibrios. Miren, por ejemplo, que aquí hay dos puntos clave. Los seres humanos todavía, por más que hayamos avanzado en nuestras relaciones, los seres humanos todavía en muchos niveles tenemos la sensación de que en las relaciones humanas hay un asunto de poder, hay una cuestión de balance de poder. Uno lo conversa todo el tiempo, en relaciones laborales, en relaciones comerciales, en relaciones interpersonales, en relaciones entre compañías, en negocios, en relaciones entre países. Todavía todo el tiempo estamos pensando en cómo está el balance de fuerzas y de poder en las relaciones. Si fuéramos absoluta y perfectamente racionales, eso no nos importaría. Y segundo punto, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué debería ser obvio para nosotros? Porque miren, la mente humana, que es un producto de la evolución, es un producto de nuestra evolución de millones de años. La mente humana no evolucionó para buscar la verdad, para ser un organismo perfectamente racional de búsqueda de la verdad, sino para la adaptación, para poder vivir mejor y de manera más exitosa en el medio en el que evolucionó la especie humana. Insisto, a veces, miren, a veces en estos análisis perdemos un poco de vista que nosotros también, y no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de enfocar los problemas y sobre todo nuestras maneras de reaccionar son también producto de la evolución, así como la forma de las manos humanas, así como la forma de los brazos humanos, así como la forma de la piel y el color de los ojos son elementos que son producto de la evolución nuestra como especie, también nuestras características mentales lo son. Y si ustedes se ponen a pensar, esa capacidad, por ejemplo, de sentir el temor que me lleva a reaccionar ante la posibilidad de un ataque, no tiene sentido si lo entendemos dentro de esa visión hiperracional de las cosas, pero tiene todo el sentido si lo entendemos dentro de una visión evolutiva de las cosas, porque nosotros evolucionamos no para ser un computador racional, sino para poder adaptarnos al mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos es un mundo, en el mundo en que evolucionó la especie humana, que pues solo difiere del mundo actual en aspectos accidentales, es un mundo de competencia, es un mundo de peligros, es un mundo de riesgos y es un mundo de rivalidades. De modo que eso nos lleva a una especie de escenario de crisis permanente en el que sí, lo ideal es que el alcance del mercado sea mundial, pero vemos que el alcance del mercado a veces se ensancha lo máximo posible, pero luego viene a ser contraído o condicionado por razones de carácter político. Entonces ahí tenemos la rivalidad entre China y Estados Unidos en términos económicos que está escalando de manera cada vez más peligrosa, con elementos anecdóticos como por ejemplo la famosa aplicación TikTok, que en este momento otra vez en Estados Unidos se está considerando si prohibirla o no. En un mundo liberal ideal, todos deberíamos poder disfrutar de las aplicaciones que los desarrolladores hacen en cualquier país del mundo para el bien de todos nosotros, si nos gusta. Pero resulta que al gobierno de Estados Unidos le da temor, y aparentemente son temores fundados, de que mediante esa aplicación el gobierno de China esté realizando una especie de toma masiva de datos e información sobre el país, sobre sus ciudadanos, sobre funcionarios públicos, sobre jefes militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no considera en ese momento hay que ponerle un límite de carácter político al alcance del mercado. Y eso inevitablemente lleva a una menor especialización, porque es que si pudiéramos contar a nivel de economías nacionales con que todo lo podemos adquirir de aquella economía que se especializó en hacerlo, pues nosotros no tendríamos ninguna necesidad de hacerlo nosotros. Y si yo le puedo comprar, no sé, petróleo o café a quien lo puede hacer a menor costo que lo haría yo,
o a menor, en fin, a menor como en la famosa ventaja comparativa de las naciones, pues prefiero comprarlo a tener que sembrarlo o hacerlo yo mismo. Pero entonces ahora, por ejemplo, vemos al gobierno de China muy rápidamente dando pasos hacia la construcción de su propia infraestructura de producción de alta tecnología, porque Estados Unidos está limitándole su acceso a muchas de esas altas tecnologías por razones políticas. Y entonces vemos que las decisiones económicas, las decisiones de compras, de suministros, que antes en ese ideario se tomaban únicamente por consideraciones de racionalidad económica, ahora se toman también por consideraciones políticas. Entonces yo no le compro a mis rivales porque eso los puede fortalecer, porque eso les puede dar dinero que pueden usar en adquirir armas para luego entrar en una guerra conmigo. Así parece ser el mundo en la realidad. Ahora, está el caso de Rusia. Rusia, recuerden que a mediados de la década pasada, la política de las grandes potencias europeas, en particular como Alemania, era tratar de atraer a Rusia al equilibrio del orden mundial, integrándola lo más posible al comercio, comprándole su petróleo, comprándole su gas, vendiéndole cosas. Ya vimos en qué paró eso. Pero el verdadero caso de estudio, y con esto quiero dejarlos para las reflexiones finales, el verdadero caso de estudio de esto va a ser China. Porque la integración o el nivel de integración económica, el nivel de intercambio económico que Rusia tenía con el resto del mundo, no es absolutamente nada comparado al que tiene China con el resto del mundo y en particular con quien sería su rival en esta competición, que es Estados Unidos. Fíjense nomás estas cifras. El valor del comercio internacional de China es el 37% de su Producto Interno Bruto a cifras de 2021. Sabemos que es un país muy orientado al comercio con el mundo, y eso, aunque el perfil de su economía ha ido variando, no deja de ser un gigante en ese sentido. La inversión extranjera directa de China en Estados Unidos asciende a 119 mil millones de dólares año 2021. La inversión extranjera directa estadounidense en China, más o menos la misma cifra en el mismo año. Es decir, son dos países que no solo comerciaban mucho, sino que sus empresas invertían mucho, como lo sabemos, en cada uno de los dos países. 690 mil millones de dólares de valor de comercio de bienes entre China y Estados Unidos. Y como se sabe, China es un gran tenedor de deuda pública de Estados Unidos, la inversión china en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Más o menos al año, esto es datos de septiembre del año pasado, 934 mil millones de dólares, es el 13% de la deuda nacional de los Estados Unidos. Si dos países que están integrados económicamente a este nivel, que es probablemente, no sé, es difícil pensar en un nivel mayor de integración, terminan enfrentados en un conflicto de carácter político-militar por temas como Taiwán, eso quiere decir que ese presupuesto que habíamos usado para analizar las relaciones internacionales básicamente sirve para muy poco. Y los dejo con unas reflexiones, unas preguntas para las cuales yo no tengo respuesta. En particular, la primera es la que más me interesa. China. A mí, yo no soy conocedor de la política interna de China, ni soy conocedor de su historia, probablemente por eso no tengo la respuesta a esta pregunta. Pero a mí me parece fascinante entender por qué un país que tenía un sistema de gobierno básicamente colegiado, tecnocrático y despersonalizado, que fue el sistema de gobierno que siguió después de Mao Zedong en China. China tenía un gobierno, insisto, colegiado, es decir, de grandes órganos de decisión, tecnocrático, basado fundamentalmente, era un gobierno de ingenieros, decían algunos, y despersonalizado, rápidamente a volverse un régimen autocrático personalista en la persona de Xi Jinping. ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Me perdonan la cursilería, pero el único antecedente que se me viene a la mente es la caída de la República Romana y el paso primero a la dictadura de Julio César y después al imperio, como un caso similar en la historia de la humanidad. Habría que ver, y es lo que me interesa saber, por qué en China, cuáles fueron las condiciones que permitieron que esto sucediera en China, que China prefiriera pasar de un gobierno que le había dado tan buenos resultados, pero que tenía esas características, a un gobierno personalista. ¿Cuál es el futuro de las sanciones económicas? Vemos que llevamos muchos años en que el mundo, varios países, en particular Estados Unidos, usan sanciones económicas como instrumento
por así decirlo, de guerra económica, pero cada vez se ve que su efectividad es menor. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y cómo se vive y cómo vamos a vivir o cómo viviríamos en un mundo que ya no es integrado, sino dividido en órbitas político-económicas? Yo dejo esas preguntas para las que no tengo respuesta, o no tengo al menos una respuesta satisfactoria. Agradezco inmensamente haber estado acá, estar aquí con nosotros. Agradezco su atención. Le voy a dar la palabra a Jaime Marín para que nos hable un mensaje que tiene, y estoy aquí disponible para escuchar sus opiniones y sus preguntas. Súper, Andrés, pues como siempre es un gusto y un lujo escucharte, así que de verdad gracias por este espacio, por esta sesión de geopolítica que sin duda nos pone a conversar en unos temas supremamente complejos, pero también que nos deja, como tú lo hiciste al final, unas dudas muy relevantes. Y la pregunta también es, ustedes como directivos, quienes se conectan hoy, quienes están aquí con nosotros, empezarse a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, con lo que yo hago, con mi organización, con mi empresa? Así que de eso se trata también Alta Gerencia Internacional, de generar esas reflexiones, esas preguntas y esa visión actualizada de qué está sucediendo y sobre todo de aterrizarlo a nuestra realidad. Muchas veces sentimos lejano circunstancias internacionales, los movimientos del mundo, los movimientos políticos, económicos, pero lo que nos ha mostrado los últimos años es que todo nos termina afectando en las economías locales, en nuestras realidades, y esas son las reflexiones que tenemos y que queremos generar a partir de estas conversaciones. Así que Andrés, mil gracias. Y quienes tengan dudas, inquietudes, comentarios para Andrés, por favor, ahí el chat está habilitado para que las puedan hacer. Mientras tanto, Angie, si quieres, compartamos, por favor. Ya estoy compartiendo, no sé si no se ve, voy a dejar de compartir entonces. Yo sigo viendo la presentación de Andrés. Listo, voy a volver a compartir. Muy bien, ahora sí estamos viendo. Entonces, mientras ustedes están con esas preguntas, hoy queremos hacerles esta invitación especial para que si sintieron esta afinidad de decir, yo necesito actualizarme, yo necesito saber qué está pasando en el mundo, yo necesito tener conocimientos pertinentes, herramientas actuales para afrontar estos grandes desafíos que nos está planteando lo local, lo internacional, pues la invitación o la respuesta es decirles bienvenidos a Alta Gerencia Internacional. Esta formación, que es la pionera y líder en el mercado para formar altos directivos en Colombia, este año está cumpliendo 55 años de tradición. Para que se hagan una idea, esta formación nació antes que las especializaciones y las maestrías en el país, y fue la oportunidad para que los directivos de ese entonces encontraran un espacio para actualizarse y también para lograr unas conversaciones entre pares de primer nivel para poder aprender del otro, de la experiencia, el recorrido, los conocimientos, sus errores, sus aciertos en los frentes holísticos de las organizaciones. Entonces, la idea es contarles muy rápidamente qué tenemos en Alta Gerencia y hacerles esta invitación para que quienes estén interesados encuentren el valor y se sumen a estas cohortes que vamos a tener este año. Para que sepan, iniciamos cohorte presencial en el próximo mes de mayo y tenemos un requisito muy importante para garantizar esas conversaciones entre pares que sabemos que generan ese valor y que siempre en las entrevistas de admisión o que siempre en las conversaciones que tenemos con nuestros egresados tienen un sentido particular, y es con quién me voy a sentar. Y aquí garantizamos que se van a sentar con otro directivo, con otro gerente. Así que por eso exigimos 8 años de experiencia en cargos directivos y gerenciales y una edad mínima de 32 años. Como les mencionaba, este programa tiene el objetivo principal de fortalecer y actualizar a los gerentes y directivos en esos conocimientos y herramientas requeridas para afrontar los grandes desafíos actuales y futuros de las organizaciones, y con una visión muy estratégica y global. Dentro de los temas que buscamos fortalecer, y con esto va a pasar muy rápido en este punto, hablamos de pensamiento estratégico, hablamos de innovación, de liderazgo y de esa visión holística de las áreas principales de las organizaciones como las necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos. Por eso, el plan de estudios
está dividido en 3 grandes módulos. El primero de ellos es repensando estratégicamente los negocios, que como su nombre lo indica, son unas reflexiones en torno a estrategia, a direccionamiento empresarial, a gobierno corporativo, sostenibilidad, transformación digital, coyuntura, como lo vieron hoy. El segundo módulo está más enfocado en la persona, en el ser, y vamos a trabajar 4 habilidades gerenciales 4.0, liderazgo transformacional, inteligencia emocional, negociación y oratoria de alto impacto. Y finalizamos con el gran módulo 3, que son los conocimientos técnicos para el alcance de los objetivos estratégicos, donde vemos mercadeo estratégico, digital e internacional. Sabemos que ese último punto es una dolencia y una necesidad actual de los directivos, de los gerentes. ¿Cómo empiezo a internacionalizar mi empresa? Pues aquí tenemos 16 horas de marketing internacional. Trabajamos gestión de la innovación, finanzas corporativas, tendencias y retos del supply chain. Y ya al cierre, para finalizar el programa, tenemos liderazgo para el desarrollo y un reto empresarial, que también es una experiencia bien interesante que pone a prueba a quienes están en el programa en un escenario muy interesante, que no puedo avanzar mucho y decirles mucho porque hace parte de esa sorpresa y ese factor de valor que esperamos generar en ustedes. Algo muy importante, y es que Alta Gerencia Internacional tiene una salida fuera de Colombia que realizamos tradicionalmente en España. Son 5 días en la que nos recibe tradicionalmente una escuela de primer nivel de Europa. Normalmente estamos yendo a ESADE o estamos yendo al Instituto de Empresa, donde nos reciben para fortalecer y complementar conocimientos que vimos en lo local, que vimos en la universidad, pues allí lo complementamos con una óptica más global e internacional. En este momento estamos trabajando los temas de pensamiento disruptivo, estamos trabajando estrategias de internacionalización, como ejes fundamentales de esta conversación y esta visión europea, y también cómo aprender a hacer negocios en Europa. Y sin duda, pues es una experiencia majestuosa y memorable. Entonces, finalmente, y para cerrar y ya darle paso a Andrés, que creo que tenemos Guillermo con la mano levantada, ¿por qué ser parte de Alta Gerencia Internacional? Lo primero es una formación muy actual, muy a la vanguardia para que ustedes tengan los conocimientos y herramientas necesarias para el hoy y para el futuro. Lo segundo es que es una formación que en 7 meses lograr esta visión holística, estratégica y global de las organizaciones. Lo tercero es que garantizamos esas conversaciones de alto nivel con otros gerentes, empresarios y directivos para que entre ustedes encuentren el mayor valor y generen, ¿por qué no?, soluciones a esos desafíos y a esas problemáticas que tenemos actualmente. Siempre decimos, el 50% de nuestros profesores que son de altísimo nivel, como es el caso de Andrés, por ejemplo, y el otro 50% hace parte de los participantes. Así que es una combinación espectacular. Lo cuarto, esta salida internacional, que hace parte de esa experiencia maravillosa de alta gerencia. Lo quinto, nuestros profesores, sin duda, con altísimo reconocimiento académico y también con gran prestigio empresarial. Y algo muy importante es que quienes finalicen el programa de alta gerencia internacional son reconocidos como egresados de la Universidad de los Andes. Eso es un sello y un estatus de por vida, así que hace parte de esos valores que tiene el programa. Cerramos esta conversación diciéndoles que quienes tengan preguntas, inquietudes también acerca del programa, les vamos a dejar, nos pueden dejar aquí sus comentarios. Yo también estoy súper atento para que lo resolvamos y pues podamos tener estas preguntas entre la temática que hoy nos trajo Andrés, también de alta gerencia. Todas las preguntas son súper bienvenidas y como les mostramos en este último slide, la idea es que también puedan aprovechar los beneficios que tienen nuestros egresados de la Universidad de los Andes, el pronto pago, quienes viven fuera de Bogotá, entre otras opciones y beneficios que ya encontrarán. Daniela Barbosa les ha dejado en este momento en el chat la información y un link para que puedan dejarnos sus datos, o si quieren escribirnos directamente a WhatsApp, lo pueden hacer de manera más ágil y tenerlos todas las respuestas a la mano y que tomen la mejor decisión. Cuando estamos en tiempos de incertidumbre, cuando estamos en situaciones como las que vivimos en este mundo tan cambiante, una de las mejores herramientas es estar actualizado, es tener conocimientos pertinentes y las herramientas para poder afrontar estos desafíos. Así que bienvenidos todos a Alta Gerencia, será un gusto tenerlos allí
Y sin más tiempo de espera, le doy la palabra a Angie y Andrés para que ya puedan culminar este espacio con las preguntas de ustedes. Mil gracias por haberse conectado hoy. Muchas Mil gracias, gracias, Jaime. Jaime. Reiterarles la invitación para que nos dejen, por favor, todas las preguntas que les haya suscitado, tanto la charla del profesor Andrés como esta información que les acaba de compartir Jaime, para poder responderlas en estos 5 minuticos que nos quedan. Por ahora, Guillermo tiene la mano levantada, entonces cuéntanos, Guillermo, ya están habilitados los micrófonos. Sí, muchas gracias. Andrés, yo quisiera saber, muchos analistas en el mundo opinan que la no asistencia de Rusia y de China a las sesiones del Foro Económico Mundial marcan un inicio o una transición a un periodo de desglobalización. Quisiera saber su opinión al respecto. Guillermo, muchas gracias por la pregunta y gracias por la mención del Foro Económico Mundial, porque el Foro Económico Mundial, que como ustedes saben, es una organización que celebra anualmente una reunión de muy alto nivel en Davos, Suiza, había sido vista años 90, década siguiente del 2000 y todo, casi como un símbolo de esa globalización liberal, digamos. Y por esa razón, su pregunta, Guillermo, va en esa dirección de ahora no está viniendo todo el mundo. Entonces, en los años 90, si una persona iba a Davos, al Foro Económico Mundial, allí se podía encontrar a los delegados de China, muchísimos probablemente, a los delegados. Yo nunca he ido al Foro Económico Mundial, fui a varias reuniones de la Organización Mundial de Comercio, que está más acabado que el Foro Económico Mundial, pero, y en esas reuniones de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, la presencia de China era descomunal, era gigantesca. Y veía uno en esa presencia, y de Rusia también en cierta medida, pero en particular de China, esa presencia se podía interpretar tanto ahí como en otras reuniones multilaterales, como en el Foro Económico Mundial, como una intención muy clara de hacer parte de una comunidad global de comercio, de inversiones, de relaciones empresariales, etcétera. Que estos países estén ausentándose o que algunos países estén ausentándose de esos foros es si acaso un síntoma visible de algo que seguramente está ocurriendo de manera más profunda bajo la superficie, y es que por esas rivalidades de carácter político, por esas rivalidades que se desvían un poco del ideal y de ese modelo liberal de las relaciones entre países, esa idea de una sola esfera global de relaciones económicas parece estar en este momento en serio cuestionamiento. Y esos países, como de todos modos China es una gran potencia en sentido económico, tienen una alternativa. Y la alternativa a estar en ese mercado mundial es tener una propia esfera, por así decirlo, o ámbito de influencia en el que ese país básicamente comercie y haga inversiones recíprocas con países o que le son políticamente afines o que son, por así decirlo, por usar un viejo término, no alineados en esa relación y no tenga o tenga muy pocas relaciones con aquellos que constituyen sus rivales políticos. Yo particularmente lamento esa tendencia porque por más que sea cierto que hay errores metodológicos, de premisas, etcétera, en ese ideario liberal, de todos modos yo sí creo que es un sueño que vale la pena tratar de seguir alcanzando en la medida en que, aun cuando no creo que eso acabe con las guerras, ni acabe con los conflictos, ni nada de eso, sí creo que tiene el potencial de aproximarnos lo máximo posible a la reducción de esas manifestaciones y aproximarnos lo máximo posible al mayor potencial productivo de la humanidad. Muchísimas gracias, profesor Andrés. Aún nos queda un minutico. Si alguien más tiene alguna pregunta sobre la formación o sobre la charla, para que nos la pueda dejar en el chat, o ya están habilitados los micrófonos en caso de que deseen abrirlo directamente y contarnos. Sí, parece que no hay más preguntas. Bueno. Entonces, bueno, reiterarles el agradecimiento por habernos acompañado en este webinar y también, profesor Andrés, por habernos acompañado. Recordarles que allí en el chat
Daniela les dejó la información en caso de que deseen contactarnos directamente para conocer un poco más sobre la formación de alta gerencia internacional o que deseen dejarnos sus datos para poder ponernos en contacto nosotros con ustedes. Esperamos que la charla haya sido de mucha utilidad y de nuevo, mil gracias y esperamos que tengan una feliz noche. Gracias también, profesor Andrés, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Angie, y a todas, todos los presentes. Muchísimas gracias y muchos éxitos.